estamos aquí en su espacio Voz para el cambio, esta ventana de compromiso con la patria, el compromiso con el ideal de Juan Pablo Duarte y de los próceres de América Latina y sobre todo del Caribe, José Martí, Simón Bolívar, Pedro Albizu Campos. Aquí tenemos un invitado especial en este tramo, en este segmento, el doctor Eladio Santos Aponte, que a veces le digo Eladio García Aponte. Son de las cosas cuando uno va entrando en años, uno va a veces como borrando, sobre todo cuando uno llega aquí sin tomarse un cafecito Don Miolán, un cafecito vitaminado, un cafecito bueno, puro del campo dominicano. Eladio, hace rato que usted no venía al programa, usted ha estado con nosotros aquí ya 3 veces. Entonces, bueno, vamos a conversar. Uno vio las grandes movilizaciones en Puerto Rico, pueblos movilizados en el viejo San Juan y en todos los municipios, porque eran protestas de toda la isla, ¿eh? Había una indignación. Era colectiva. Era colectiva la indignación. Sí, todo tiene su origen. ¿Qué origina esas grandes movilizaciones o esa indignación? Porque se pensó como que era a un chat que el tipo dijo, pero como que había algo anterior a todo eso. No, yo creo que la respuesta... Ese fue el detonante, ¿no? Es un detonante. La respuesta del pueblo es la consecuencia natural de una indignación acumulada. O sea, hace años el país vive una situación de atropello y de desprotección de las autoridades políticas. Lo que ocurre con la salida de la exsecretaria Kelleher de Educación y también con la directora de la Administración de Servicios de Salud, ACES, en Puerto Rico, es lo que colma en parte la copa, porque vemos un sistema de educación, que eventualmente podremos hablar un poco más de eso y que tenemos un gran invitado aquí, sindicalista, profesor, que puede abundar más sobre eso. Se le han quitado beneficios a los maestros, se está destruyendo el sistema público de enseñanza, se están cerrando escuelas, las escuelas están abandonadas, deterioradas, no se están utilizando por las comunidades. Había un programa, un proyecto supuestamente para economizar unos dineros, y lo que vemos es exactamente todo lo contrario. El propio secretario actual y la anterior exsecretaria, que tuvo que salir de la secretaría porque la corrupción la obligó a irse, vemos que es todo lo contrario. Piden más dinero, siguen cerrando las escuelas, los maestros están en una posición vulnerable y ahora se quieren meter con nada más y nada menos que sus ingresos de retiro, de jubilación. O sea, el país no puede seguir tolerando tal atropello. En ese escenario surge lo del Chaco. Se conoce ante la opinión pública que nuestro exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y sus colaboradores más cercanos mantuvieron de forma electrónica una conversación que, si tú la escuchas, es motivo suficiente para que haya un levantamiento popular. Indignante. Sí, y entonces eso, unido a la corrupción y a esa indignación acumulada que venía de años, estalla. Fíjate que eso fue espontáneo. No había dirigentes que presentaran un protagonismo en este movimiento. La mayoría de los jóvenes que intervinieron no eran los jóvenes usuales que siempre protestan por las causas justas en el país. Eran ellos y miles y miles y miles y miles de ciudadanos. Al punto que le exigieron de forma contundente la renuncia del gobernador. Pero la situación no se ha resuelto porque todavía miembros del gabinete continúan con la nueva gobernadora. Y la nueva gobernadora fue parte de ese gabinete porque fue es ahora la exsecretaria de Justicia del país. O sea que yo pienso que estas elecciones de noviembre del 2020 van a tener un giro bien importante. Primero, porque el país se sigue reuniendo con asambleas de pueblo en prácticamente los 78 municipios del país. Segundo, porque las exigencias son contundentes. No es que se fuera el gobernador, no. Eso era parte del problema.
se tiene que regresar a que el país, el pueblo llano, trabajador, el que día a día mantiene el país, retome la soberanía en sus manos y con su voto presente, este es el proyecto de país que queremos, y si tú no lo sigues, te sacamos. Hay dos elementos. Uno, estas movilizaciones tienen antecedentes de un pueblo movilizado. Yo recuerdo lo de Vieques, porque yo estuve viviendo todo aquel proceso. Me tocó presidir en República Dominicana el comité por la salida de la Marina de Vieques, es decir, que yo seguí todo aquel proceso. Y aquí hicimos múltiples actividades y piquetes y demanda ante la Embajada de Estados Unidos para la salida de la Marina de Vieques. Grandes movilizaciones. Y luego también el tema ambiental con la ceniza, y el tema con el cierre de más de 400 escuelas. Es decir, ha habido todo el tema eléctrico también, y luego los fenómenos naturales. Ha habido todo un proceso de movilización. Es un gran acumulado histórico en los últimos 25 años. Eso es correcto. A eso se le une un elemento adicional. El país está viviendo no solamente todo lo que hemos expuesto anteriormente, sino que las instituciones democráticas que conocíamos en el pasado están siendo destruidas. La Universidad de Puerto Rico se corta cada año que pasa más presupuesto. La oportunidad que tienen los jóvenes puertorriqueños talentosos, pero de escasos recursos, para poder accesar a estudios universitarios se acorta cada vez más. Y a eso se le añade que nuestro sistema de salud pública está en precario, está en una crisis seria, porque el acceso a los servicios de salud, sobre todo los especializados, está totalmente limitado. Hay un déficit operacional acumulado. Hay un déficit general del presupuesto general de más de 78 o 80 mil, estamos hablando de miles de millones de dólares. ¿Y quién va a pagar eso? Eso es impagable, porque ningún país del mundo, y sobre todo el nuestro, con todas las medidas que se han tomado, y que podemos resumirla en 3 renglones: aumento de impuestos, disminución de beneficios marginales para la clase trabajadora, pero la contención de costos y los contratos a los amigos y a los allegados, eso no se ha modificado. Nosotros hace bastante tiempo votamos por una Cámara unicameral. Fue un referéndum que fue mayoritario. Le dio un mandato a los políticos que generaran leyes para convertir el Parlamento nuestro, la legislatura, en una unicameral. Pues lo mismo que hiciste tú, que no conocías del proyecto, hicieron ellos, lo desconocieron totalmente. O sea, es un atropello, es un abuso. Y después hablan que la soberanía está en el pueblo, pero no atienden lo que el pueblo está demandando. Y por eso usted decía que en estas elecciones van a haber muchas sorpresas. Yo espero que las candidaturas independientes aumenten. Yo espero que otros movimientos políticos surjan como están surgiendo. Yo espero que los 2 partidos mayoritarios que se han alternado el poder, pero que tienen la misma filosofía. Tú decías hace unos minutos, refiriéndote a la situación dominicana, que eran dos jinetes que van a cambiar de caballo, pero los 2 jinetes siguen siendo de la misma visión. Por lo tanto, aquí en Puerto Rico ocurre exactamente lo mismo. 2 partidos mayoritarios con una visión antipopular. Él había hecho referencia en 2 momentos al voto. Hasta dónde el voto en Puerto Rico es una vía, es un medio, es una posibilidad de iniciar transformación. Toda vez que Puerto Rico está ahí como una colonia y el imperio no suelta. Nosotros tenemos la capacidad como pueblo de cambiar un gobierno. Yo pienso que la madurez política que se está alcanzando va a propiciar que en vez de que el candidato se acerque al colectivo a ofrecer promesas como una quincalla, sea al revés. Que el pueblo se reúna con el candidato y le diga, no, espera un momento, yo quiero un sistema universal de salud autofinanciado. ¿Usted está de acuerdo con eso? No lo apoyo. Tiene que haber desprendimiento de mucha fuerza política para asumir a un líder o una líder
que pueda encaminar un proceso diferente a lo que ha habido del 50 para acá. Pero fíjate que sí, una de las enseñanzas de las muchas que podemos aprender de este movimiento del verano del 19 es que fue un movimiento que no reconoció ni líderes ni caudillos. O sea, hay una concepción en el país que los líderes políticos no son la solución. Por eso yo creo que va a haber un cambio importante en estas elecciones. Si continúa, como yo sé que está continuando, este proceso de, por decirlo de alguna manera, no de reformas, es una reacción popular de indignación para que hayan cambios verdaderos y sustantivos. O sea, no es lo meramente retórico, como ha sido hasta el momento. Necesitamos un nuevo sistema de salud pública. Necesitamos un nuevo sistema de educación. Necesitamos verdaderamente que los fondos públicos se utilicen para la recuperación del país. Después del huracán María, para nosotros se nos va la vida, porque hay mucha injusticia en la calle. Hay muchas personas, todavía en Puerto Rico hay miles de familias que viven en casas que no están totalmente aptas para vivir después de María. Si antes de María había una situación crítica, te puedes imaginar después de María. Y los fondos no se están utilizando. Hay un despilfarro que llora ante los ojos de Dios. Y yo creo que el pueblo ya así dijo, no voy a tolerar más eso. No quiero que se tolere más eso. Y si alguien osa seguir con esa misma visión, lo sacamos. Yo tengo esa esperanza. Ahora, ¿qué puede ocurrir en el camino? Como bien tú dijiste, ante un movimiento y la reacción popular de un pueblo empieza a cobrar conciencia, como ocurre en todos los países de Latinoamérica, Estados Unidos va a intervenir para obstruir ese proceso, porque no le conviene, y menos en Puerto Rico. Es una colonia donde él tiene, como decimos en el país, el sartén por el mango. Te voy a dar un ejemplo. El presidente Trump reiteradamente y de forma indignante ha obstruido el desembolso de fondos federales para la isla. Eso no es una dádiva, no es un regalo, es que por ley le corresponden a Puerto Rico después de una tragedia como la que sufrió nuestro pueblo. Y eso se está obstaculizando, ese desembolso. ¿Tú quieres tener un ejemplo más cruel de que se eviten el desembolso de unos fondos que son necesarios para resarcir las necesidades inmediatas de una población puertorriqueña que es bastante grande, sobre todo en los campos, en los pueblos pequeños? Los ayuntamientos están agobiados económicamente. No hay dinero para esa reconstrucción. Y por otro lado, las agencias federales de ley y orden, tenemos un serio problema ahora mismo con el tráfico de drogas. Sin embargo, las costas puertorriqueñas están siendo controladas por las autoridades federales. Nosotros no tenemos nada que ver con el cuerpo de vigilancia naval que tienen las costas de Puerto Rico. Nuestras comunicaciones están siendo controladas por Estados Unidos. Y nunca se ha atendido el problema de las drogas. Cuando nosotros salimos de Puerto Rico, el sábado pasado, se había ocurrido en Puerto Rico una de las masacres más terribles, donde murieron alrededor de 5 o 6 personas en uno de nuestros residenciales públicos. Y los residenciales públicos nuestros, donde viven las personas con mayores necesidades sociales y económicas, son las víctimas. Pues mira, el pueblo ya también está cansado sobre eso y quiere que haya un cambio de visión. Ahora, ese cambio de visión, y yo quiero hacer una exhortación a la izquierda puertorriqueña, y una exhortación como puertorriqueño. Y me emociono porque cuando hay un problema de crisis en un país, las mentes más visionarias y comprometidas tienen que unirse. No puede haber divisionismo, porque el país necesita orientación, necesita que se le explique por qué tiene que retomar su soberanía en las manos. Está el asunto del estatus envuelto, pero aún dentro de la colonia podemos hacer cambios. Claro,
El problema del estatus hay que atenderlo de forma paralela. Pero cuidado, que no nos entretengan con el asunto del estatus, mientras el asunto medular del cambio social y político continúa. Bueno, es un discurso interesante, es una oratoria interesante, pero el tiempo aquí marca la pauta y yo no puedo entretenerme con esta intervención tan interesante sin atender lo que dicta el tiempo. Y hay que ir a una pausa. Vamos arriba, señor director.